Entonces, el IVA lo dividimos una tasa de 16%, que sería 11% más 5%, y luego divido la recaudación del IVA en la recaudación que se va para el aseguramiento social universal y la recaudación que se va para el gasto público separada. Y luego, y la idea sería hacer esto a nivel de la Constitución, se etiquetan todos los ingresos provenientes de la tasa para el aseguramiento social universal, de tal manera que los beneficios del aseguramiento social universal de todos los trabajadores estén plenamente financiados con la tasa que fijamos, y los cálculos están hechos de tal manera que esto sea cierto. 2, esté claramente establecido el vínculo entre la tasa y el beneficio. 3, separamos en el presupuesto los recursos y creamos una cosa que le proponemos llamar el Fondo Nacional de Aseguramiento Social, que no son recursos del Estado, sino de los trabajadores, y que se separan del presupuesto en 3 subfondos: el fondo de salud, el fondo de retiro y el fondo de invalidez y vida, que es la manera en que se nos ocurre a Fausto, Arturo, a mí, para darle el sustento jurídico presupuestario a la exigibilidad de los derechos sociales. Entonces, mi derecho social está garantizado en la Constitución y tiene un sustento presupuestario desde el momento en que separo del presupuesto en un Fondo Nacional de Aseguramiento, que lo manejo por separado a través de esta contribución. Y esto, con total transparencia, permitiría hacerlo. Eso ya ocurre hoy en el IMSS. El dinero que entra al IMSS es de los trabajadores. Lo que pasa es que nunca va a entrar al IMSS el dinero de los por cuenta propia, porque nunca van a tener un patrón. Y nunca va a entrar al IMSS el dinero de los ejidatarios. Y nunca de las trabajadoras domésticas, porque la ley no los contempla como patrón. Lo único que estamos haciendo aquí es cambiando el punto en donde se cobra la contribución, pero sigue siendo contribución y el derecho es del trabajador. Y el universo de a quién le aplico la contribución. En vez de aplicárselos a los que tienen una relación obrero-patronal, se lo aplico a todo el que es trabajador. Entonces, el cambio cualitativo jurídico fundamental es pasar de derechos de los trabajadores asalariados a derechos del trabajo, de todos. Y hacemos el sustento jurídico presupuestario y todo eso. ¿Cómo se ven los números? ¿Ok? Esto es la recaudación del IVA cuando la tasa era 0 en alimentos y medicinas, 3,7 del PIB. Esto era lo que se gastaba en subsidiar la seguridad social contributiva, esto lo que siento en la no contributiva, y esto fue el déficit en el 2008. Me voy directamente a esta columna. Si ponemos todo el IVA parejo en alimentos y medicinas, todo en 16%, recaudaríamos 873,000 millones de pesos, 7.1% del PIB. Ya no habría subsidios a la seguridad social contributiva y no contributiva, ya no tendrían concepto, esa idea no tiene sentido. Gastaríamos 559,000 millones de pesos en la seguridad social universal. Lo espectacular es que el déficit sería más chiquito. El déficit sería más chiquito. De unos 5 a unos 2. Y el salario real, a pesar del aumento en el IVA, sería más alto. ¿Por qué? Porque desgravamos la nómina en su totalidad. Y ese 32% que estaban pagando las empresas se convierte en 0. Hay que pagar además las compensaciones a las familias pobres. Hay que compensar a los estados porque estamos proponiendo también quitar los impuestos a la nómina y absorber el flujo anual del pasivo laboral del instituto costaría más o menos eso. Cuando sumamos todo, el costo de la propuesta sería un déficit de más o menos 0.34% del PIB. El mensaje central del trabajo de Arturo, de Fausto y mío es este. Si hacemos una reforma fiscal
con un IVA homogéneo 16 parejo, podríamos extender a todos los trabajadores de México, a 40 millones de trabajadores, es de pasar de 13 millones a 40 millones. El mismo aseguramiento social, con el mismo paquete de salud, IMSS, etcétera, que dije anteriormente. Podría aumentar el salario real, habría cero impacto sobre la pobreza, compensamos a los gobiernos estatales y restablecemos la viabilidad financiera del instituto. Y eso costaría 0.34 del PIB. Habría que hacer algunos ajustitos menores al impuesto sobre la renta o alguna otra cosa para dejar el presupuesto en equilibrio. ¿Por qué decimos que es el fin de la informalidad? Porque desde el punto de vista del aseguramiento social ya no hay formales o informales. Todos tienen lo mismo. No el fin de la ilegalidad. Sigue habiendo evasión, las empresas van a seguir evadiendo, etcétera, etcétera. En términos de lo que pasaba antes, más empresas, porque las cuotas obrero-patronales bajan, y se achica el área de la economía que no pagaba impuestos. Me voy un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo. A eso le sumo beneficios complementarios para los trabajadores asalariados, para que las pensiones sean iguales que estaban antes. Entonces, tal que el sistema pensionario tendría dos pilares. La idea es básicamente esta. Para trabajadores acá están salarios mínimos, de hasta 2 salarios mínimos. Esto es lo que hoy en día se le deposita en la cuenta individual para el retiro a cada trabajador. Todo esto lo pagaría el gobierno hasta 2 salarios mínimos, y a partir de 2 salarios mínimos las empresas pagarían un complemento para asegurarse que los trabajadores tengan exactamente lo mismo que tienen hoy en día. Y esto implicaría entonces, aquí está más o menos de dónde vendría el dinero, gastar tanto en salud, tanto en pensiones, tanto en retiro, tanto en pensiones complementarias, las compensaciones a las familias. Esto cuesta 5.7% del PIB. El dinero vendría de la reforma fiscal, de lo que ya está en el presupuesto, de las contribuciones patronales, y aquí está el déficit que queda aquí. Y esto permitiría llevar andando. Arturo, Fausto y Santiago están soñando. México nunca va a recaudar 7.1% del PIB en el IVA. ¿Ok? Aquí está lo que recauda Uruguay. Acá está lo que recauda Brasil. Acá está lo que recauda Chile, Nicaragua, Argentina, El Salvador. Todos estos países recaudan en IVA más que lo que recauda México. Entonces, recaudar 7 del IVA, 7% del PIB en el IVA no es mucho. Y una tasa de 16, comparando con todos los demás, no es una tasa grande. Vean lo que pasa en Italia, en Suecia, en Francia, en Finlandia, en otros países. Entonces, no estamos hablando de algo que está fuera de lo que se puede hacer. Muy rápido, sobre las familias pobres, lo que hacemos aquí es compensamos a las familias pobres de tal manera de que no haya ningún cambio. Y la implicación para la pobreza es buenísima. ¿Por qué? Porque ahora bien, ¿qué pasa por quintil de ingreso? Estos son el quintil más bajo, el siguiente quintil, el siguiente quintil. Este es el IVA adicional que va a pagar cada quien. Este es el IVA que va a pagar el quintil más rico, el siguiente, el siguiente. Esto se lo devolvemos tal cual a las familias pobres. Y este es el dinero adicional de aseguramiento social que le tocaría distribuido por quintil. La propuesta es sumamente redistributiva. Y es obvio, piensen en lo siguiente. A todos les cobro proporcional a su capacidad de consumo y devuelvo a todos el mismo monto absoluto. La capacidad de consumo de los ricos es muchísimo mayor, les quito mucho más y les devuelvo todo lo mismo. Entonces tiene un efecto redistributivo. Amablemente la gente del Coneval y me hicieron el inmenso favor de meter estos datos y preguntarse si esto operase en México, conforme a los cálculos que hace el Coneval para medir la pobreza en México, ¿cuál sería el impacto de la propuesta sobre la pobreza? Sobre la pobreza extrema, básicamente la bajaría a la mitad, y la pobreza, en la definición más amplia, bajaría en 12 puntos. No son cálculos nuestros, son cálculos del Coneval del impacto de esto sobre la propuesta. Estoy con el ex subsecretario de Salud y le va a interesar qué implicaría esto para la salud. Básicamente, aquí está cómo calculamos, pero lo que hicimos es cuánto se gastó el IMSS por trabajador en el 2008 y darle el dinero adicional a la Secretaría de Salud y los estados para que gasten lo mismo que gastaba el IMSS en salud. Aquí están los números. Se estaría gastando 10,000 pesos por trabajador. Hoy en el esquema de IMSS, los trabajadores y las empresas pagan 7,166 pesos. El gobierno pone la cuota social por 2,000 pesos, son 10,000 pesos.
Esto es lo que se gasta entre el IMSS Oportunidades, el Seguro Universal de Primera Generación, el FASA, el Ramo 33, el Seguro Popular, por trabajador. Y esta es la propuesta de hacerlo para todos. Implicaría gastarse 1.1% más del PIB en salud para igualar los servicios de salud para todos los trabajadores. Hay aquí unos detalles técnicos. Se quita el problema de que cuando la gente se enferma se incorpora en el IMSS cuando se enferma. Y podríamos sentar las bases al unificar el financiamiento para crear un sistema nacional de salud que eventualmente puede transitar un sistema inglés tipo National Health Service. No hablé del apartado B, por eso no lo estoy proponiendo en este momento. Rápido sobre las pensiones. Me voy muy rápido aquí. Esta es toda la mecánica, como hizo toda la parte de pensiones. Pero con los depósitos que estamos haciendo y con cálculos sumamente conservadores, manteniendo la edad de retiro en 65 años y con una tasa de retorno anual del 3%, muy baja, la pensión de un trabajador sería de 1.400 pesos. En el caso más bajo, suponiendo que en su vida laboral nunca tuvo ningún aumento salarial, etcétera, etcétera. Eso contrasta con lo que va a pasar hoy con nuestro sistema pensionario, en donde, reitero, hoy una gran parte de los trabajadores ni siquiera van a alcanzar la pensión mínima garantizada, porque no van a estar 25 años en la formalidad. Entonces, tendría un impacto desde el punto de vista pensionario, e implicaría también un impacto en el ahorro muy importante, porque a las AFORES entrarían, en vez de 72,000 millones de pesos al año, entrarían 192,000 millones de pesos al año, alrededor de un punto del PIB adicional en recursos que se podrían utilizar después para la inversión productiva, etcétera, etcétera. Me voy rápido para pasar otras cosas. Aquí básicamente lo que mostramos es que habría un impacto muy positivo en el mercado laboral. Básicamente lo que vamos a dejar de hacer es dejar de subsidiar el trabajo informal, dejar de gravar el trabajo formal. Eso implica que aumenta mucho la productividad. Y aquí está lo que pasaría con lo que tienen que pagar las empresas. Las empresas que te contratan trabajadores hoy pagan 32% de costos no laborales. Pagarían 1.5, estas pagarían tanto, estas pagarían tanto, estas pagarían tanto, estas pagarían tanto. Entonces, esto tendría un impacto muy importante en la competitividad y un impacto muy importante en la generación de empleos. Antes de pasar a los temas pendientes, el mensaje central es un mensaje en donde sí es factible desde el punto de vista fiscal y sí es factible desde el punto de vista administrativo transitar de un esquema de bienestar de aseguramiento social truncado y ir a un esquema universal sin violar la restricción presupuestaria, garantizando los derechos sociales de los trabajadores a través de la construcción jurídico-administrativa que dije anteriormente. Sería muy lindo poder complementar eso. Hay tema pendiente que se tendría que hacer si quisiéramos pensar en un estado de bienestar mucho más amplio. Este es un estado de bienestar que le daría a todos los trabajadores una pensión de retiro, un seguro de vida, una pensión de invalidez, un seguro médico igual que hoy tienen los del IMSS, y a los asalariados pensiones mucho mayores que las que tienen hoy en día. Estamos trabajando en tratar de ver si le pudiéramos montar a esto un seguro de desempleo. No tengo los cálculos listos, pero se está haciendo un poquito de trabajo analítico. Y sé que hay muchos de ustedes pensando en diferentes grupos de trabajo de lo que implicaría un nuevo modelo de gestión de servicios de salud. Onofre ha estado trabajando con un grupo de gentes de él, yo sé que otras personas han estado trabajando, porque sería al canalizar un punto más del PIB a los servicios de salud, se abría la inmensa oportunidad de cambiar el modelo de gestión para un modelo más preventivo, para un modelo que hiciera unas cosas más de calidad, más de efectividad en el desarrollo. Yo entiendo menos de eso, Onofre es el que me enseña a mí estas cosas, y se podría dar un cambio cualitativo. Aquí ya cierro, Rolando, con una observación. Este Bismarck la seguridad social se pensó así en Alemania en 1890. Cierro diciendo que México de 2012 y Alemania de 1890 son inmensamente diferentes. Eso funcionó allá hace 130 años. Hoy no funciona. Los costos que estamos pagando por nuestro sistema truncado son inmensos. No los detallé aquí. Los costos de productividad, de bienestar social, de recaudación, de evasión, de sociedad dividida son inmensos. Si nos olvidamos de él, podemos construir un estado de bienestar unificado para todos. Termino aquí. Sí, gracias.